Hola, buenas noches, doctor. Sí, me presento. Mi nombre es Julieta Liscano. Buenas noches a todos. Soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente me encuentro en sexto semestre y hago parte de la línea de ortopedia del Semillero Scalpel. Para empezar entonces, les traje primero pues un pequeño índice de lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a repasar un poco de la anatomía, también de fisiología general, algunas causas frecuentes, la etiología, tanto causas más graves que otras, también una historia clínica orientada, examen físico y bueno, entre otras cosas. Como introducción, pues el dolor anterior de rodilla en niños, que es el tema que vamos a tratar hoy, es un tipo de dolor muy común que consulta en pediatría general y también en ortopedia, especialmente en niños activos y adolescentes. Esto es muy importante. En deportistas, este dolor se da especialmente en deportes. Estamos hablando que en deportes de mucho movimiento, de salto, de carrera, de frenado de impacto, como lo son ya puede ser el fútbol, el baloncesto, la gimnasia artística, el voleibol, bueno, entre otros. Y aunque la mayoría de veces es benigno y autolimitado, hablamos de autolimitado cuando em, la condición tiende a resolverse sola con el tiempo, sin necesidad de tratamientos invasivos. Pero igual, por más de que sea autolimitado y benigno, siempre se debe evaluar de forma detallada porque algunos casos pueden indicar condiciones más graves como lo son infecciones o tumores óseos, que ya vamos a ver más adelante cuáles pueden ser estos casos como más graves. Listo, bueno, vamos a repasar, como les comentaba, un poco de anatomía em, que tiene que ver con el dolor anterior de rodilla en niños. Para entender el dolor anterior de rodilla debemos recordar algunas estructuras claves. En primer lugar, como lo pueden ver acá en la pantalla, está la rótula. Este recordemos que es un hueso sesamoideo. Lo que significa sesamoideo es que es un hueso pequeño que está incrustado dentro del tendón, como si estuviera como metido dentro del tendón, y esto forma parte del aparato extensor. También recordemos que está integrado en el tendón del cuádriceps y se conecta em, a la tibia a través del tendón rotuliano. Muy importante ahorita para entender la etiología, las causas que vamos a ver. Después, como lo podemos ver acá en la imagen, tenemos la tuberosidad tibial anterior. Este es un punto fundamental, ya que ahí se insertan estructuras clave en la etapa de crecimiento y esto puede inflamarse con facilidad por la tracción repetida. También importante recordar dentro de esta anatomía que les estoy haciendo como un recuento bastante resumido, también tenemos que considerar el cartílago de crecimiento, también llamado fisis. Este está presente en los niños, lo que los hace más susceptibles a lesiones por sobreabuso o desequilibrios musculares. También tenemos el tendón del cuádriceps, por aquí lo vemos. Bueno, no, creo que no se ve ahí en la pantalla, que estoy con el punzor. Bueno, el tendón de cuádriceps y tendón rotuliano. Eh, Vamos a ver ambos, pero básicamente el tendón que hace, pues transmite la fuerza del músculo al hueso. Aunque pues digamos que el dolor anterior de rodilla en niños suele estar más relacionado con causas mecánicas o del aparato extensor, los ligamentos también cumplen un rol clave en la estabilidad de articulación. Entonces, pues como les comentaba, así como a grosso modo, el ligamento rotuliano o tendón rotuliano no es un ligamento típico, sino la continuación del tendón del cuádriceps y va desde la rótula em, al tubérculo tibial. Esto es clave en patologías como Osgood-Strachel, que vamos a ver más adelante, que es muy importante. ¿Por qué? Porque acá el ligamento lo que puede generar, y por lo que está ligado a esta patología que les acabo de comentar, es que se puede inflamar en su inserción. Y el otro ligamento que les comentaba es el ligamento pateformal medial, o por sus siglas, como también se le conoce, MPFL. Este va del fémur medial a la cara medial de la rótula. Básicamente la función de esta, pues, es
Estabiliza la rótula, evitando que se desplace hacia afuera en niños con luxación o inestabilidad rotuliana. El ligamento pateformal medial suele estar dañado o laxo. Y vamos a ver aquí uno que me pareció muy relevante y que me causó curiosidad, es el ángulo Q. Aquí lo podemos ver, pero ya lo vamos a profundizar un poquito más. Aquí está el ángulo Q. Este, pues básicamente, ¿qué es? Como lo pueden leer ahí, es una medida que nos indica la alineación de la rótula respecto al cuádriceps. ¿Qué pasa? Si este ángulo es muy grande, como en algunos adolescentes, puede generar una tracción lateral excesiva sobre la rótula. Esto lo que va a contribuir, pues, es a precisamente lo que estamos viendo hoy, el dolor anterior de rodilla. Y de pronto, no sé si estarán preguntando por qué se llama ángulo Q. Pues básicamente Q de cuádriceps. Este es el ángulo que se forma entre dos líneas. La primera línea estamos hablando que va del hueso a la cadera, específicamente de la espina ilíaca anterior superior al centro de la rótula. Y la otra línea que lo conforma va desde el centro de la rótula al tubérculo tibial. Ahí les tengo como una imagen para que vayan como guiándose. Aquí, como les comentaba, la otra línea va donde se inserta el tendón rotuliano. Y acá es muy importante porque varía dependiendo si estamos hablando de hombres o mujeres. En mujeres estamos hablando que este ángulo puede ser aproximadamente de 15 a 20 grados y en hombres puede ser de 10 a 15 grados. ¿Qué pasa aquí? Porque es como tan relevante. Cuando el ángulo Q es más alto de lo normal, el cuádriceps lo que va a hacer es que va a jalar la rótula hacia afuera y esto pues básicamente va a generar varias cosas. La primera que puede generar es básicamente un aumento del riesgo del dolor patelofemoral, que ya vamos a ver más adelante. También puede causar desalineación y mal seguimiento de la rótula en el surco femoral y también va a generar molestia con la actividad física. Listo. Bueno, como fisiopatología general, básicamente, como les comentaba un poquito en el índice, en la introducción, el dolor anterior de rodilla en niños suele deberse a un desequilibrio entre el crecimiento óseo rápido y la maduración muscular. Como les comentaba, esto se da más que todo se puede dar en niños y adolescentes. ¿Qué pasa en los adolescentes? Lo que puede generar es que los huesos van a crecer rápidamente y los músculos y los tendones se adaptan con más lentitud. Esto lo que va a generar es una tensión sobre las zonas de inserción. En esta etapa el hueso crece más rápido que los músculos y los tendones. Esto lo que va a generar es como una tracción sobre las zonas de inserción y que nos va a producir pues básicamente inflamación y dolor. Además, como les comentaba, el aumento de la actividad física, el entrenamiento sin supervisión, el uso de calzado inadecuado contribuye también a estas molestias. El paciente va a presentar dolor y generalmente va a presentar también inflamación. Listo, bueno, hablando ahora como de las causas frecuentes, me gustó, me lo dividí como en dos partes, unas causas que son benignas, que no son tan graves, y otras causas que sí son más graves. Empezando pues, digamos, con las benignas. Las benignas son las más comunes. Eso tenemos que tenerlo claro, que generalmente cuando encontremos un paciente con dolor anterior de rodilla, pues tenemos que, en primer lugar, pensar que estas causas o esta etiología benigna, ¿cierto? Porque son las más comunes. Estas no, lo que se refiere con benigno es que, digamos que no está causada por tumor o una infección grave o digamos que tampoco una enfermedad sistémica, sino que realmente, y tampoco pues va a generar complicaciones a largo plazo, eso sí, pues sí, claramente se trata adecuadamente. Entonces, ¿cómo lo podemos leer ahí? En primer lugar, tenemos el dolor patelofemoral. Se presenta como un dolor difuso alrededor o detrás de la rótula. Vamos a ver que estos pacientes les duele y empeora cuando están subiendo escaleras, les cuesta mucho
les cuesta mucho estar mucho tiempo sentado o hacer cuclillas, suele deberse al desequilibrio muscular y también una pronación del pie o también, como les comentaba, un aumento del ángulo Q. En segundo lugar, tenemos la enfermedad de Osgood-Schlatter. Se presenta con un dolor en la tuberosidad tibial anterior. Sobre todo vamos a ver esto en adolescentes que son activos. Esto lo que se debe es a la atracción repetida del tendón rotuliano sobre el cartílago de crecimiento. Y aquí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues básicamente porque puede haber un bulto visible y bastante doloroso. En tercer lugar tenemos el Slain Lancer Johnson, similar al que les comentaba anteriormente, el de Osgood, pero el dolor aquí es importante la localización del dolor porque básicamente digamos que en estos dos es como lo que lo diferencia. Aquí lo que vamos a ver es que el dolor se localiza en el polo inferior de la rótula. Y esto afecta a niños y niñas en etapa puberal, especialmente, como les comentaba, quienes saltan o corren con frecuencia. Como otra diferencia, como les comentaba, en el de Johnson, el dolor está justo en la inserción del tendón en la rótula, mientras que el de Osgood, el dolor está en el tendón que termina en la tibia. Entonces, bueno, sigamos con las causas frecuentes. Sigamos con la tendinitis rotuliana. Esta básicamente es una inflamación del tendón por microtrauma repetido. El dolor se localiza en el trayecto del tendón rotuliano y empeora con el ejercicio. Y también tenemos la condromalacia rotuliana. Esta sí, como que se diferencia bastante de las demás porque se presenta cuando hay reblandecimiento del cartílago de la rótula y es más frecuente, esto es muy importante, en mujeres adolescentes. El dolor tiende a ser difuso y no siempre hay hallazgos en imagen. Em, Generalmente la condropatía rotuliana se presenta cuando el cartílago rotuliano se degenera o se ablanda. Dentro de las causas, pues como de pronto es obvio, el desgaste del cartílago, puede ser, también encontramos pacientes que tienen una mala postura, obesidad, vida sedentaria o golpes repetidos en la rodilla. Bueno, aquí les traigo una tablita como para resumir un poco todo esto que acabo de decir, que nos puede de pronto como acertar un poco a ese diagnóstico diferencial, que es al final lo que nosotros buscamos. Em, Básicamente, pues primero el síndrome patelo-femoral es retropatelar, el de Osgood, vamos a encontrar lo que sea la típica de esto, sea más que todo en niños entre adolescentes entre 10 y 15 años. El de Johnson entre 10 y 14 años, la artritis séptica en cualquier edad en realidad de la adolescencia. Y bueno, el osteosarcoma, que ya lo vamos a ver, este ya es dentro de las causas más graves. Esto ya vamos a ver que es más localizado, profundo. Y bueno, listo. Siguiendo con las causas graves a descartar, como les comentaba, hay unas causas que son más frecuentes que las acabamos de ver, pero también hay causas graves que, no que tenemos que descartar a la hora de evaluar un dolor anterior de rodilla en niños. Como les comentaba, son menos frecuentes, pero es fundamental tener en cuenta estas causas que son bastante serias. En primer lugar, pues tenemos la artritis séptica. Esto, como lo vamos a ver, es un dolor bastante intenso. El paciente va a presentar fiebre, inflamación y va a tener la rodilla muy limitada. También tenemos la osteomelitis, este va a afectar el hueso. Hay un dolor persistente, el paciente va a tener fiebre y malestar general. También podemos encontrar dentro de estas causas más graves los tumores óseos, como les decía anteriormente, el osteosarcoma. Este es un dolor nocturno, progresivo y de una masa palpable generalmente.
También tenemos dentro de las causas graves la artritis idiopática juvenil. Este es un dolor articular crónico de rigidez madura, sin fiebre, muchas veces no tiene fiebre. Listo. Ahora, una historia clínica orientada, pues básicamente cuando estamos en la historia clínica, es clave preguntar estas cosas que yo les anoté acá, que me parecen clave a la hora de nosotros estar en la consulta. em, ¿Cuáles son estas preguntas? Pues básicamente, ¿desde cuándo tiene el dolor? ¿Hay relación con la actividad física o espontánea? Recordemos que todas estas causas que les acabo de nombrar anteriormente, como se pudieron dar cuenta, generalmente es también por el ejercicio o actividad excesiva. También si hay fiebre, pérdida de peso o síntomas generales. También si hay dolor nocturno, como les comentaba, es una de las causas que vimos en causas graves. También si hay antecedentes de traumatismo, y pues básicamente hay que indagar sobre el deporte que practica. Ya les dije que lo que puede ser deportes de alto impacto o que se requieran como correr o saltar, como es el fútbol, el baloncesto, pues es necesario que nosotros en el momento de la consulta preguntemos este tipo de cosas para tener un diagnóstico más acertado. También se le puede preguntar el tipo de calzado y si ha tenido periodos recientes de crecimiento rápido, que ya vimos que pues, es una de las causas para las patologías que vimos anteriormente. Bueno, listo. Seguimos con el examen físico. Pues a la hora del examen físico, lo primero que hay que inspeccionar es la rodilla. ¿Qué buscamos acá? Si el paciente presenta alguna inflamación, asimetría o deformidades. Luego pasamos a palpar si el dolor está en la tuberosidad tibial. Pensamos que puede ser un Osgood. Si está en el polo inferior de la rótula, estamos como pensando si podría ser un Sgin Larsen Jones. También se tiene que evaluar la movilidad activa y pasiva. Y para esto se realizan las pruebas de compresión rotuliana. También es importante que cuando nosotros estemos haciendo el examen físico, le pregunte, es fundamental que veamos y observemos la marcha, el valgo o varo de las rodillas y el tipo de pisada. Bueno, listo. Dentro de las imágenes diagnósticas, pues básicamente el dolor anterior de rodilla en niños puede tener múltiples causas, como ya lo vimos anteriormente, desde afectaciones benignas hasta patologías bastante graves, como lo puede ser un tumor. Las imágenes en este punto juegan un papel clave para confirmar el diagnóstico clínico. Esto es lo que nos va a ayudar a descartar causas graves, evaluar estructuras profundas y pues guiar nuestro tratamiento. Aquí es importante recordar y recalcar que en ortopedia pediátrica las imágenes se solicitan con criterio. No todo dolor de rodilla requiere estudios avanzados, pero cuando se usan deben tener un propósito claro. Y bueno, dentro de las principales están estas tres, empezando con la radiografía. Aquí, cuando vamos a mandar una radiografía, pues básicamente las indicaciones son cuando hay una sospecha de lesión ósea, una apófisis, una alteración de alineamiento o tumor óseo, también cuando hay un dolor persistente que no es explicado en el examen físico. Y esto porque es importante, básicamente porque es la primera imagen en la mayoría de los casos que ayuda a descartar causas estructurales bastante graves. Como les comentaba, las enfermedades de Osgood se puede ver en la radiografía la fragmentación o la elevación de la tuberosidad tibial. Entonces, esto lo que nos va a permitir, pues, es básicamente descartar alguna patología grave. También tenemos la resonancia magnética. Cuando son las indicaciones de mandar una resonancia magnética, cuando el dolor no mejora con el manejo conservador. ¿Cuál es el manejo conservador? Ya lo vamos a ver más adelante. También si hay una sospecha de patología intraarticular, tumores, lesiones cartilaginosas o sinovitis. También recordemos como que se puede evaluar en una resonancia o digamos que se puede ver. Se puede ver el cartílago articulares, ligamentos, tendones, meniscos y la médula ósea.
También cuando estamos mandando una resonancia, recordemos que podemos ver si hay un derrame articular, sinovitis, si hay un edema óseo o lesiones, o lesiones. Y también la importancia es que esto, a diferencia, digamos, de la radiografía, es que nos va a proporcionar como un detalle de tejidos blandos y también de estructuras profundas. Y por último, como lo podemos ver ahí en la diapositiva, está la ecografía. Esta me causó mucha curiosidad, pero de hecho es bastante útil para descartar bastantes patologías. Digamos, si una sospecha de tendinopatías. Tendinopatías son estas lesiones o inflamaciones de los tendones por uso excesivo, como puede ser una tendinitis rotuliana. Y también la ecografía se puede descartar una bursitis. Bursitis es una infección, una inflamación de una bolsa con líquido, la bursa, que reduce la fricción. Y también con la ecografía podemos descartar una sinovitis. De manera resumida, esta es una inflamación del revestimiento interno de la articulación. Esto puede causar hinchazón y bastante dolor. La ecografía tiene una ventaja y es que es una evaluación rápida, sin radiación y accesible incluso dentro de la consulta. Y pues lo que les digo, también ayuda a diferenciar entre bastantes patologías que puede generar el dolor anterior de rodilla. Bueno, listo. Ahora sí, como les comentaba, el tratamiento. em, el tratamiento pues es básicamente reposo relativo, no total, hielo local, 15 a 20 minutos varias veces al día, AINES en caso de que haya un dolor moderado. Y pues como lo sabemos, fisioterapia, fortalecer cuádriceps, especialmente el vasto medial, estirar isquiotibiales y gastronemios, corregir desbalances musculares y mala postura. Listo, ahora como ya para ir finalizando, la prevención, pues básicamente es lo que dice la diapositiva, supervisa la actividad física de los niños, fomentar el calentamiento previo al ejercicio, usar un calzado adecuado, evitar el sobreentrenamiento y respetar los periodos de sueño, tratar alteraciones biomecánicas, pie plano, valgo, etcétera. Y bueno, como caso clínico, como que trae una pequeña actividad, básicamente que recoge como una de las causas que les mencioné. Entonces, pues lo voy a leer y me gustaría que pronto, si alguno tiene como el diagnóstico o tiene como alguna idea del diagnóstico que puede ser este caso clínico, pues que lo pueda decir. Bueno, dice, niño de 13 años, deportista activo, juega fútbol en su colegio, consulta por un dolor en la parte anterior de la rodilla derecha desde hace aproximadamente 3 semanas. El dolor ha sido progresivo y aparece principalmente durante la actividad física, especialmente al correr, saltar o subir escaleras. No requiere traumatismo, no refiere fiebre ni otros síntomas generales. Al examen físico presenta un aumento de volumen localizado y dolor sobre la tuberosidad tibial anterior. Tuberosidad tibial anterior, sin signos inflamatorios ni derrame articular. La marcha es normal y la movilidad de la rodilla está conservada. Se solicita radiografía lateral de rodilla, donde se observa una fragmentación ósea de la zona dolorosa. No sé si de pronto alguno como que puede saber de pronto qué diagnóstico puede ser. Parece un Osgood-Schlatter. Sí, correcto, es un sí. Sí, básicamente para tener en cuenta, como les decía, en el diagnóstico diferencial, está dentro del el Osgood, que es 13 años, es deportista de fútbol, el dolor anterior de rodilla con la actividad, ya lo vimos, que es del Osgood, es sobre la tuberosidad tibial anterior, em, dolor e inflamación localizada en la tuberosidad tibial anterior, imagen con fragmentación ósea en la zona, diagnóstico efectivamente, enfermedad de Osgood. Y manejo, ¿cómo lo vamos a manejar? Es de manejo conservador,
se puede solucionar, como les comentaba, es una causa benigna, es frecuente. Se puede, el manejo se puede dar con fisioterapia y reposo del deporte, en este caso, como lo veíamos acá, del fútbol. Y bueno, ya como para concluir, pues básicamente el dolor anterior de rodilla en niños es frecuente y suele ser benigno, pero se debe tener cuidado al juicio clínico para no pasar por alto las causas graves, la etiología que ya vimos, que pueden ser algunas bastante graves. La historia clínica, el examen físico dirigido y las imágenes nos permiten hacer un diagnóstico preciso y brindar un tratamiento efectivo. La mayoría de los casos responden bien al manejo conservador y a una intervención oportuna previene complicaciones a largo plazo. Y bueno, por aquí las bibliografías. Muchas gracias. Julieta, muchísimas gracias. Bastante completa tu presentación y además que es un tema un poco complejo de interpretar y de atender, pero creo que lo hiciste muy bien. Fue una muy buena revisión. Te felicito. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento. ¿Alguna duda, pregunta de las personas conectadas? Julieta, ¿por qué crees tú que aparece dentro de la misma historia, dentro de el caso clínico que comentaste, que hablaba de la fragmentación ósea? ¿Qué crees tú que es eso que describe ahí? Pues doctor, lo que yo creo es que, digamos, la fragmentación ósea, pues como su nombre lo dice, el hueso que normalmente debería estar unido y continuo, lo que hace es como que se fragmenta en como fragmentos separados y como en este caso en una zona específica de la rodilla. Y pues básicamente ¿La se pueden, podrías decir fractura? no necesariamente puede ser por trauma o también por como la tracción de la apófisis, puede ser. Uh-huh. ¿Alguien que tenga una opinión? Usualmente estas lesiones sí suelen ser microfracturas, por eso se ve así en las radiografías. Uh-huh. Entonces, sí son pequeñas fracturas que se ven. Eso es muy importante porque realmente el Osgood-Schlatter es básicamente una osteocondritis, es un proceso inflamatorio de un tejido que inicialmente es cartilaginoso, que es por donde crece el hueso, en la parte anterior y proximal del hueso de la tibia, pero esa tracción constante lo que hace es fragmentar, es fracturar ese cartílago que está en proceso de osificación. Entonces, por eso se ve como una fragmentación. Inclusive ustedes ven la radiografía de un paciente con un síndrome de Osgood-Schlatter y se ve la tuberosidad anterior de la tibia, que a veces la gente tiende a confundirla con una fractura. Y además de esa imagen radiolúcida que pareciese una fractura, pero que realmente es el núcleo de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, hay pequeños fragmentos anteriores de esa misma lesión a nivel de ese cartílago articular de ese cartílago de crecimiento a nivel de la tuberosidad antes de la tibia. Entonces, claro, al generarse la tracción del tendón rotuliano sobre esa zona, arranca ese cartílago, se osifica y se ve fragmentado. Entonces, inclusive clínicamente, se ve un huevito debajo de la rótula. Entonces, ustedes ven ahí la rótula y debajo de la rótula, sobre la tuberosidad antes de la tibia, se ve un turupe, un huevito, y ustedes le tocan ahí y efectivamente ahí le duele. Ese es un hallazgo importante clínico con referente al síndrome de Osgood-Schlatter. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que ustedes puedan ver? Bueno, antes de eso, ¿saben qué es genuvalgo y genuvaro? ¿Cómo se diferencia? O mejor dicho, la pregunta es, ¿qué es valgo y qué es varo? ¿Sí?
¿Tú qué crees, Julieta, que puede ser que es varo y valgo? Tú seguramente habrás escuchado cuando hiciste la revisión que había algo de valgo y varo. Cuando hablamos de genu varo y genu valgo, hablamos de la rodilla. Genu es rodilla. Pero en términos generales, ¿qué significa varo y qué significa valgo? ¿Qué crees tú? Pues lo que vi cuando estaba haciendo la revisión es que en valgo, o sea, piernas en X, las rodillas se juntan y los tobillos quedan separados. Uh-huh, Y si no estoy mal, el genuvaro tiene un nombre, piernas como en paréntesis, creo que es uh-huh. como que se llama genuvaro. Sí, lo que coloquialmente en Colombia seguramente habrán escuchado como cascorbos o garetos. Sí, no sé si de pronto en algunas regiones del país lo conocen así como cascorbos, niños cascorbos o niños garetos. Pero en términos generales ahí hay otras definiciones en varo y en valgo. Por ejemplo, hay coxavalga, coxavara, genuvaro, genuvalgo, ¿sí? Hay retropienvalgo y retropienvaro. En teoría, ¿qué significaría valgo y varo? ¿Cuál sería la definición para saber qué es valgo y qué es varo? ¿Quién sabe? Las deformidades en valgo son todas aquellas que se juntan, o sea, se van hacia la línea media, mientras las valores son las que se desplazan hacia lateral. Es como una forma más fácil de entenderlo y pues dependiendo de la articulación o la parte que se hable, pues ella nos va a definir genu, rodilla, coxa, el hueso coxal, entre otros. ¿Qué es lo que realmente se va a la línea media y se va hacia afuera? ¿Qué Las parte de rodillas. las rodillas en el caso del genu? Es decir, si yo tengo, o sea, genu valgo serían las rodillas juntas y los pies hacia afuera, según ustedes, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es valgo y qué es varo? Cuando nosotros hablamos de valgo y varo, hablamos del extremo distal de la extremidad, o sea, la parte más distal de la extremidad, ¿sí? Entonces, todo lo que se aleja de la línea media, ¿sí? Hablando de la parte extrema de la extremidad, ¿sí? Valga la redundancia, se aleja de la línea media, se conoce como valgo. Y todo lo que esté en la parte más extrema, en la parte más distal de la extremidad y se acerca a la línea media, se llama varo. Entonces, si yo tengo genu valgo, aunque la palabra diga genu, lo que hace referencia es los pies, que es la parte más distal de los miembros inferiores. Entonces, todo lo que se aleja, en este caso los pies hacia afuera de la línea media, es valgo, genu valgo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un brazo y quiero mirar un cúbito varo o un cúbito valgo, tengo que mirar no el codo ni el cúbito, sino tengo que mirar hacia dónde va la mano, que es la parte más distal de la extremidad. Entonces, todo lo que se llega hacia la línea media es varo y todo lo que se aleja de la línea media es valgo. Genu varo, los pies van hacia la línea media y las piernas quedan arqueadas, ¿sí? Las rodillas quedan separadas, entonces se llama genu varo, ¿vale? Esa es como la definición. Y el genu valgo es uno de los principales problemas de las rodillas. Al estar los pies separados y las rodillas juntas, altera el eje mecánico de la extremidad, que es básicamente una línea imaginaria que va desde el centro de la cadera hasta el tobillo y debe pasar por el centro de la rodilla. Cuando esa línea imaginaria que ustedes trazan desde la cadera hasta el tobillo pasa por la parte interna, se llama genu valgo. Y lo que está pasando por fuera se llama genu varo. Eso afecta lo que tú nombrabas, Julieta, del ángulo Q, que es básicamente una medida que nosotros tomamos desde la espina ilíaca anterior superior hasta el centro de la rótula y de la centro de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia. Eso mecánicamente altera el alineamiento de la rótula. Seguramente habrán escuchado hablar sobre el mal alineamiento patelofemoral.
eso hace que traquee la rodilla y con el paso del tiempo se empieza a desgastar y empieza a afectar el cartílago articular. Probablemente muchos de ustedes se agachan a recoger algo en el suelo ahorita que terminemos la clase y van a sentir que les va a traquear la rodilla, ¿cierto? Ese chasquido de forma regular, ¿sí? Puede estar asociado a un problema de alineamiento de la patela con el fémur. Y ese roce permanente, ¿sí? Entre dos superficies óseas o cartilaginosas, en este caso, que es el cartílago de la rótula con el fémur, en un problema de alineación, empieza a generar fricción y con el paso del tiempo se va desgastando. Hagan de cuenta que son como mordidas de tiburón, mordidas sobre ese cartílago y va generando un desgaste. Eso se llama una condromalacia, una condropatía rotuliana. Y esa condropatía rotuliana pues va a terminar algo muy serio que se llama artrosis. Entonces, el dolor anterior de rodilla en niños, que dentro de ellas la condromalacia, el mal alineamiento patelofemoral, etcétera, pueden hacer o pueden generar con el tiempo en un adulto una artrosis de rodilla. Entonces, muchos de nuestros dolores de articulaciones de la rodilla de los adultos no vienen desde la adultez, vienen desde la infancia, ¿sí? Que pasan por alto y que después obviamente generan desgaste 20, 30 o inclusive 40 años después, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Lo principal de los pacientes bueno, perdón, levantaron la mano Julieta, perdón, dime Julieta. Doc, una pregunta que me surgió, digamos que, o sea, ¿el gen o algo en la infancia suele corregirse solo o, o hay casos que se recomienda como una corrección temprana, por lo que hablabas que afecta el ángulo Q? Sí, esa pregunta es muy importante, Julieta, y me alegra mucho que la hayas hecho porque los niños tienen muchos cambios en la alineación de los miembros inferiores. Los primeros 2 años de vida los niños son cascorvos, es decir, son genubaro, los primeros 2 años. Después de los 3 años, los niños todos, sin excepción, son genuvalgo. Y ese genuvalgo puede durar más o menos hasta los 10 años de vida. Pero ¿qué pasa? Si por algunas situaciones externas ese genuvalgo en vez de corregir, sino se mantiene, ¿sí? Puede hacer que se afecte en la adolescencia, genera todo este problema que tú muy bien nombraste, y puede terminar en un problema de desgaste de la rodilla con el paso del tiempo hasta ser adultos. Lo importante de todo eso es que el genualgo se pueda identificar en los momentos oportunos para poder corregirse. Entonces, si ustedes ven un niño más o menos de 11 años que tiene las rodillas muy juntas y los pies separados, ¿sí? Tienen que remitirlo o identificarlos porque no es normal. ¿Cómo saben ustedes clínicamente que que no son normales? Lo primero, medir el ángulo Q. Entonces, si un ángulo Q en un niño mayor de 16 grados y en una niña mayor de 18 grados, 18 a 20 grados, probablemente tiene un genualgo patológico, ¿sí? Y eso lo pueden medir ustedes en el consultorio. O en su defecto, miden una cosa que se llama la distancia intermaleolar. Entonces, paran a la persona, al adolescente, lo ponen de pie en cualquier superficie en el consultorio, ven que las rodillas estén juntas, los pies separados y cogen con 1 metro y miden la distancia entre cada uno de los maleolos internos. Si la distancia es mayor a 8 centímetros, el paciente tiene un genuvalgo. Y deben obviamente remitirlo a ortopedia para poder en algún momento corregir esa deformidad en valgo que tienen las rodillas. Entonces, ahí es cuando nosotros como ortopedistas pediátricos actuamos haciendo una cosa que se llama crecimiento guiado, que es ayudando con el crecimiento, el niño va a seguir creciendo, frenamos el crecimiento de una parte de la rodilla para que en el momento en que el niño vaya creciendo vaya enderezando las piernas. Entonces, eso se llama crecimiento guiado o hemiepifisiodesis.
que son procedimientos quirúrgicos que ayudan a corregir las deformidades en las rodillas de los niños. Pero sí, hay que ponerle bastante atención, identificar clínicamente si es un niño con genu valgo o con genu vargo. Dime, Laura. Doc, una pregunta. Cuando hay genu varo o genu valgo y ya está muy avanzado, ¿puede haber signo de bostezo positivo? Sí, claro. Cuando en algún momento ustedes tienen un paciente con genu valgo o genu varo y el paciente ya, por ejemplo, ha pasado el tiempo, ha crecido e inclusive son adultos, el mismo problema de alineación hace que los ligamentos se estiren más de lo habitual y cuando ustedes intentan enderezar la rodilla haciendo el signo del bostezo, van a encontrar un bostezo positivo. Si es valgo, por ejemplo, van a encontrar un bostezo medial 2/3 o 3/3, y si es en varo, lo contrario, van a encontrar un bostezo lateral 2/3 o 3/3. John, ¿me va a comentar algo? Sí, sí, qué pena, una preguntita. Tú estabas mencionando sobre detener el crecimiento. Como tal, ¿cómo es ese proceso quirúrgico? No sé si puedes hacer como un pequeñito resumen de cómo va ese procedimiento. Se hacen varios procedimientos que se llaman crecimientos guiados. Utilizamos algunas placas pequeñitas que se llaman placas en 8, donde colocamos una plaquita que va agarrada por 2 tornillos. Esos 2 tornillos lo que hacen es fijar esa placa en uno de los extremos del hueso, dependiendo de lo que queramos corregir. Si, por ejemplo, el paciente tiene genu valgo, yo le coloco la plaquita medial para detener el crecimiento interno de la rodilla y que la parte externa de la rodilla siga creciendo. En la medida en que el niño va creciendo o el adolescente va creciendo y yo freno la parte interna de la rodilla, inmediatamente la parte externa de la rodilla va corrigiendo y va enderezando la extremidad. Eso se llama crecimiento guiado. Eso se puede hacer con placas, se pueden hacer con tornillos canulados, se pueden hacer con bandas de tensión, que son tornillos con unas suturas especiales. Hay muchos materiales en estos momentos para, digamos que, frenar ese crecimiento. Y hay frenos de crecimientos que son provisionales y hay unos que son definitivos. Entonces yo puedo hacerlo provisional y cuando ya me haya corregido la deformidad, lo único que hago es quitar la placa y ya cuando ya se haya corregido, quito la placa y la pierna sigue creciendo derechita. Entonces ya voy corrigiendo la deformidad. Laura, ¿tenías alguna otra pregunta? No, señor. Perfecto. Entonces, a ver, perdón. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Entonces, el tema del dolor anterior de la rodilla tiene consecuencias cuando se es adulto. El síndrome de Cindy-Lance-Johansson, que es el otro síndrome de dolor anterior de la rodilla, es más una tracción, lo mismo que la tuberosidad anterior de la tibia, pero en el polo inferior de la rótula. También puede fraccionar o puede romper la cortical del polo inferior de la rótula y puede producir una pequeña microfractura en esa zona y obviamente genera dolor. El tratamiento de eso es básicamente reposo y el énfasis que se tiene que hacer con la fisioterapia, porque tiene que hacer el paciente mucha fisioterapia, es fortalecer el cuádriceps y los isquiotibiales, principalmente el recto femoral, el recto anterior, para que cuando el niño salte, corre, brinca, el músculo cuádriceps y el isquiotibial funcionen como el amortiguador de un carro. Imagínense que ustedes van así por una calle destapada y no tuviesen un amortiguador. El impacto permanente lo van a sentir dentro del carro y se va a dañar el chasis, las llantas, etc. Cada vez que el niño corre es como si cogiera los huecos ahí de la autopista norte, ¿sí? Si no tiene una buena masa muscular,
pues no hay cómo proteger la articulación y el impacto del pie contra el suelo en el choque cuando él salta lo recibe la rodilla, en especial los tendones rotulianos y el cuadricipital. Y eso hace que se inflame ese tendón y genere dolor y se produzca esta condición. Entonces, la recomendación va orientada a que el cuádriceps y el isquiotibial principalmente se fortalezcan para que ellos puedan hacer sus actividades sin ninguna dificultad. Dime, Laura. Doc, cuando en el síndrome patellofemoral ya hay desviación, ¿eso se puede arreglar también con fortalecimiento o cuál es el tratamiento ahí? También, cuando tenemos un problema de alineación patelofemoral, según el grado de alineación, de desalineación, se pueden manejar de forma médica, fortaleciendo principalmente un músculo. Normalmente la patela se tiende a ir hacia afuera por todo esto que ustedes están comentando, el ángulo Q. Las fuerzas musculares jalan la rótula hacia afuera. Entonces, lo que uno busca es fortalecer los músculos que están en la parte interna de la rodilla para que haya un balance de fuerzas, o sea, que sea igual de fuerte la parte interna de la rodilla con la parte externa y mantenga la rótula centrada en la tróclea del fémur, ahí en ese canalcito que tiene, que se llama una tróclea femoral. Entonces, la guía de fortalecimiento muscular debe ser dirigida a fortalecer un músculo que se llama el vasto oblicuo medial o vasto oblicuo interno. ¿Alguna vez habían escuchado de ese músculo? ¿No? ¿Ninguno? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿cuántos músculos tiene el cuádriceps, por cierto? Ya creo que yo les había preguntado eso. Son 4. Con 4, dice Diego. ¿Quién dice más o menos? ¿Quién dice que tienen 5 músculos? ¿O 6 músculos? ¿O 7 músculos? ¿U 8 músculos? ¿Ninguno? Bueno, la lógica es que el músculo cuádriceps tenga otros músculos, ¿cierto? Por eso se llama cuádriceps, pero esa no es la razón, ¿sí? Realmente el músculo cuádriceps no tiene 4 músculos, realmente tiene 7 músculos. ¿Cuáles son los 4 músculos? Los 7 músculos, perdón. Pues los vastos, vasto lateral, vasto medial, el recto femoral, ¿sí? Y el vasto intermedio. Esos son los 4 músculos que la mayoría de nosotros conocemos. Pero anatómico funcionalmente, el músculo cuádriceps tiene 7 músculos. Los 4 que les acabo de decir, más 3 músculos más, que se llama el vasto oblicuo externo, el vasto oblicuo interno o medial, que se les estoy comentando, y uno que se llama genu reticularis. Y son fibras musculares de ese mismo cuádriceps que tienen funciones, digamos que motoras finas, sobre la estabilización de la rótula en la tróclea. Entonces, realmente el músculo cuádriceps, si les preguntan, tiene 7 vientres musculares. Eso es una típica pregunta de residencia. Entonces, eso inclusive lo preguntan en los exámenes. ¿Cuántos músculos tiene el cuádriceps? Ahí les ponen 4, 5, 6, 7. Entonces, ustedes tienen que colocar 7. Y la mayoría de la gente se equivoca precisamente porque son 7 vientres musculares los que tiene el cuádriceps. Y cuando se tiene esos 7 vientres, uno tiene que fortalecer el vasto medial oblicuo, inclusive lo pueden buscar en internet, vasto medial oblicuo o vasto oblicuo interno, y ese músculo es el que ayuda a balancear esas fuerzas musculares y evita que se luxe la rótula. Entonces ese es su tratamiento médico para estabilizar la rótula. Si la lateralización es muy importante y la rótula ya se luxó, probablemente va a necesitar otro tipo de tratamientos, idealmente quirúrgicos.
Cuando se luxa la rótula se produce ruptura del ligamento patelofemoral medial y lo que se hace es reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. No sé qué otra pregunta tienen, muchachos. ¿Preguntas? Pero, bueno, qué pena, doctor. Es que, o sea, lo que usted decía como tal son como subpartes de los músculos, ¿no? O sea, eso es lo que yo entiendo. Porque no son como tal músculos separados de, pues, de los otros. O pues eso es lo que yo tengo entendido. Sí, realmente, inclusive histológicamente o anatomoquirúrgicamente, ustedes entran y hacen, no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a un reemplazo de rodilla, pero cuando ustedes entran a un reemplazo de rodilla van a ver las fibras musculares con varias orientaciones, ¿sí? Y ustedes van a ver esas fibras musculares como hacia la rótula, pero van a encontrar lateral y medialmente y en el centro unas fibras musculares de orientación diferente. Esas fibras musculares de orientación diferente que están muy cercanas a la rótula se llaman los vastos oblicuos, ¿sí? Entonces, el vasto oblicuo interno, el vasto oblicuo externo y el geno reticularis. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿y cuando esa desviación patolofemoral ya por lo, digamos, evolucionó y ya la persona está adulta, eh, es recomendable prohibirle los deportes de impacto? Sí, en ese tipo de situaciones hay que cambiar mucho hay medidas de ahorro de rodilla y eso implica, por ejemplo, evitar subir y bajar escaleras, actividades de salto de impacto, temas de ejercicios de sentadillas, todo ese tipo de cosas que generen no solamente carga del peso del cuerpo del paciente, sino de cargas adicionales como una barra en una sentadilla, por ejemplo, lo que hace es generar mayor tensión sobre la articulación patelofemoral. Entonces, la rehabilitación va orientada a evitar que ese desgaste siga avanzando en primera instancia y dos, tratar de fortalecer los músculos que están alrededor de la rodilla, como les decía, el cuádriceps y los isquiotibiales, para que esos funcionen como ese amortiguador de ese carro el que coge los huecos de la autopista, como les decía. Y de esa forma evitamos el desgaste progresivo del cartílago articular. En el caso de que haya un problema menor, entre comillas, de mal alineamiento, cuando el problema es un poco más complejo porque ya hay un mal alineamiento avanzado y demás, puede que de pronto necesite de algunos procedimientos quirúrgicos. Existe algunas formas, algunos exámenes que nos pueden orientar a ver qué tan desalineada está la rótula, como por ejemplo la tomografía axial de rótulas, el TAC axial de rótulas, nos permite ver qué tan desalineadas están las rótulas o en su defecto algunas radiografías con algunos grados de flexión. Hay unas radiografías que uno puede pedir que se llaman radiografías axiales de rótulas de Laurent y Merchant, que son radiografías en extensión de 0 grados, una de 20 grados y una de 40 grados. Y eso te dice a ti si las rótulas están desalineadas cuando la rodilla está en extensión, cuando la rodilla está doblada en 20 grados y cuando la rodilla está en 40 grados de flexión. Y eso les dice si la rótula se sale o no se sale o se desalinea de esa tróclea femoral. Y eso les permite identificar los problemas
y definir si el manejo es netamente médico o si definitivamente toca alinear esa rótula y probablemente con cirugía. Ok, gracias, Doc. Esto me sonó como a consulta, ¿sí o no, Laura? Ah, no, no, no. No, mentiras, porque muchos de las personas que inclusive somos adultos hemos tenido o tenemos algunos problemas en la rodilla precisamente porque nos traquea mucho cuando subimos y bajamos escaleras, de pronto cuando conducimos por el tema del clutch, cuando hacemos deportes, cuando vamos al gimnasio y a veces genera dolor. Lo importante es que se puedan identificar tempranamente todos esos problemas para que con el tiempo no se vaya a ver un desgaste de la rodilla. Sergio. Doc, una pregunta, como que cuál sería como el límite para una persona, digamos, creo que el geno varo se puede arreglar con cirugía, ¿no? Como que cuál sería el límite de edad para, pues, para que esa persona se pueda realizar esa cirugía. Bueno, bien. Para las cirugías para corrección del alineamiento se pueden hacer en cualquier momento de la vida, pero cuando se es niño, el procedimiento de crecimiento guiado es mucho más fácil y inclusive es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento súper sencillo, diferente al procedimiento que se le hace al adulto. El procedimiento del adulto se opera cortando el hueso, haciendo osteotomías. Entonces hace unas osteotomías femorales varizantes, osteotomías tibiales valguizantes, etc. Cuando se es niño, se puede hacer crecimiento guiado hasta 2 años antes del cierre de la fisis. Entonces uno hace cálculos de cuánto potencial de crecimiento tiene el niño para poder saber cuál es el momento oportuno para hacer la cirugía. Habitualmente, en las niñas se están desarrollando más o menos entre los 11 y 13 años. Entonces, uno a través de algunas imágenes del codo o algunos cálculos a través de algunas aplicaciones que inclusive se pueden bajar por el celular, uno podría calcular y según la índice de Reimers, que es como cuánto lleva de crecimiento el niño, puede uno calcular más o menos cuándo se le va a cerrar la fisis. Y eso hace que cuando uno tenga esa edad, empiece 2 años antes a hacer el crecimiento guiado. Entonces, por ejemplo, si la niña se desarrolló a los 12 años, uno más o menos a los 11 pensaría en iniciar ese crecimiento guiado, porque sabe que 2 años después de la llegada de la menarquia, se cierra la fisis y la niña deja de crecer. En el niño varón, más o menos, está entre los 13 y los 14 años, porque sabemos que el niño varón crece hasta más o menos los 16, casi 17 años, termina de crecer. Entonces necesitamos empezar el tratamiento por lo menos 2 años antes del cierre de la fisis. Y eso se puede calcular a través de algunas radiografías, de la radiografía, por ejemplo, de crestas ilíacas, de la radiografía de los codos, de los núcleos de osificación, y uno más o menos puede hacer un cálculo específico de cuánto tiempo tiene de crecimiento. Doctor, ¿y a los niños también se les puede dar como meloxicam como para el tratamiento? Para el manejo del dolor, habitualmente Sí. utilizamos medios físicos, analgésicos convencionales. Poco utilizamos realmente AINES, ¿sí? O cualquier tipo de antiinflamatorio. Pero sí, inclusive les invito a que busquen, hay una mnemotecnia que utilizamos mucho para el manejo de este tipo de patologías, ¿sí? Sobre todo la parte sintomática, también como por ejemplo en los pacientes que tienen esguinces, torceduras, traumatismos de tejidos blandos, hay una mnemotecnia que se llama Peace and Love, no sé si la han escuchado, ¿sí? Búsquenla si quieren. La utilizamos cuando tenemos esguinces, contusiones, pero también tiene aplicabilidad en dolor anterior de rodilla en niños, que determina, por ejemplo, el uso de algunos medios físicos, de reposo,
de inmovilización de la extremidad para que pueda ayudar a mejorar la parte del dolor. ¿Sí? De Peace and Love, así se llama con la mnemotea, como de paz y amor en inglés. Y ese les dice cuáles son como las recomendaciones, ¿sí? Que hay que inmovilizar la rodilla, mantenerla elevada, el uso de algunos analgésicos o antiinflamatorios que ya no se usan, y otras cositas. Preguntas, muchachos. Es un tema bastante interesante. Es bueno porque tiene aplicabilidad no solamente para cuando se es niño, sino para el futuro de ese niño siendo ya un adulto. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Bueno, entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias por la charla, Julieta, te quedó muy buena. Pregunta, ¿esas charlas están quedando guardadas? Sí, Doc, las están grabando desde la cuenta de Scalpel. Y se ¿Y están usted? editando y se suben a YouTube. ¿Y ya las están subiendo a YouTube? Sí, ya hay 2 montadas. Qué bueno. Para de pronto las personas, bueno, la verdad no sabía que tenían una cuenta en YouTube, pero sí sería bueno que compartieran en el grupo como el nombre o el link del perfil de YouTube para poder ver las charlas después y todo. Y de pronto compartírselas a sus compañeros de la universidad que de pronto no